Ser mago no es solo un oficio, porque la magia nos acompaña en todos lados y hay que tener mucha magia para muchas cosas. Hay que tener magia para poder aparecer en televisión, para escribir en la televisión, para hacer un sketch, para escribir un libro, dar una conferencia. E incluso hay que tener magia para poder contestarle un tuit a un ministro. Entonces, como la magia nos acompaña todos los días y es muy complicada de entenderla porque la magia no se entiende, se aprecia, he traído una persona que quizás nos puede explicar algo y hacernos ver lo que es la magia realmente. Así que, José Luis, encantado de tenerte por el purgatorio. ¿Qué tal, Mateo? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy Por bien. fin estoy aquí. Por fin, Que después de unas vueltas. Sí, que estoy muy liado y al final he decidido postergar todo hasta que ya tuviera un poco más de tiempo y más de tranquilidad. Sí. Oye, hay una cosa que me causa mucha curiosidad, tío, te lo tengo que preguntar. El ¿Qué tema de es? las gafas. Pues mira, las gafas empezaron con... Yo llevo unas gafas normales, Ujú. tipo John Lennon, te diría, de pasta normales, chiquititas, finitas. Y un día vi unas naranjas y no sé por qué me llamaron la atención y me las cambié. Eran mucho más pequeñas. Y he ido evolucionando. El naranja se convirtió en mi color corporativo porque me di cuenta que llamaba mucho la atención y me gustaba mucho. Y un día mi amiga Lucila, que es una óptica que hay debajo de mi casa, que yo corro con ella, me dice, tengo unas gafas para ti, maravillosas. Y entonces me las probé y dije, horror, son radiactivas. Y me dijo, confía en mí. Las naranjas. Estas que llevo ahora. Y entonces, cuanto más naranja me pongo la gafa, mejor me funciona, más me conoce la gente, más le gusta a la gente. Y un día me pasó que estando en un concierto de Bisbal, yo me llevo muy bien con él, y yo estaba en una zona, pero bastante lejos, en el WeThink. Y entonces él estaba presentando la banda, yo estaba allí con su mujer, con su hermano, en fin, con una zona de invitados, pero bastante lejos. Y está el tipo allí presentando la banda y de repente dice, ostras, desde aquí se ven las gafas de mi amigo Bore, porque son radiactivas totales. O sea, no te imaginas, se distinguen. Estuve grabando Torrente Presidente, una Sí, pequeña escena sí. con Santiago, y me puse las gafas. Y entonces llega Santiago y me dice, Abigate, quítate la gafa porque se ve muchísimo. O sea, si era toda la pantalla. Hay mucha gente que te reconoce por las gafas. Sí, sí, sí. Y ya se ha convertido en mi logotipo. Bueno, y en la televisión ya aparecías con las gafas. No era el mismo modelo, pero Efectivamente. eran naranjas. Sí, Porque yo era naranja, recuerdo sí. en José Mota era, hacías, en los sketches hacías de médico, gran parte. Sí, o de vecino pringao, de, bueno, lo que Lo que tocaba. toca. Al final lo que toca. Y ya llevabas Sí, sí, sí. las gafas naranjas. Oye, ¿cómo es esto de la televisión? Porque claro, leyendo acerca de ti, tú empiezas estudiando informática En la en la Politécnica. Politécnica. Carrera bastante complicada, Mm. que se tardaba 6 años. El programa era 6 años y se terminaba una media de 9. Una carrera difícil de narices. Entonces, Madre a mía. mí, yo siempre digo que yo no terminé la carrera, afortunadamente, porque luego ya me dediqué a otras cosas, pero sí que me ordenó mucho la cabeza. Mm. Y yo estoy muy orgulloso de haber estudiado en la Politécnica. Creo que es una universidad fantástica y a pesar de que no terminé, pues yo aprendí muchísimas cosas en O la sea, que tú Politécnica. cuando eres niño dices, vea, informática. No, Tampoco. no, tampoco. O sea, digamos que yo voy evolucionando. Yo me voy aburriendo de las cosas, voy estudiando cosas, voy aprendiendo cosas nuevas. Entonces yo cuando era niño no tenía claro qué quería ser, pero sí que sabía que me gustaban mucho los ordenadores. Ujú. Entonces yo tenía un Commodore VIC-20 en el colegio que tenía un K de memoria donde no se podían grabar las cosas. Entonces a mí eso me fascinaba, el poder programar, me parecía una cosa increíble. Luego mis amigos empezaron a comprar un Spectrum y no tenía dinero. Entonces yo lo que hacía es que dibujaba el teclado del Spectrum y yo me sabía perfectamente lo que hacía cada tecla, cada historia, y llegaba a casa de mis amigos que tenían el ordenador y les enseñaba yo a manejar su ordenador. Entonces, luego ya me compré un Amstrad, fui evolucionando un poquito y tal, y sí que tenía claro que la informática me llamaba mucho la atención. De hecho, en mi casa, mi hermano José Manuel es informático, mi hermano Miguel es informático. O sea, familia informáticos todos. Todos informáticos. Oh. Entonces, a pesar de yo no ser informático, ahora tengo empresas en las que estoy metido en tecnología, utilizo la informática, doy cursos de inteligencia artificial, es decir, toda esa parte de programación, de procesos, de ordenar bien la mente, eso lo tengo muy claro. O sea, yo soy mitad ingeniero, mitad artista, para que te hagas una idea. Es curioso, ¿eh? Sí. Yo creo que pocos pueden decir que es mitad ingeniero. Bueno, al final yo creo que tienes que ir alimentando un poco tu cerebro porque a veces nos vamos solamente a una parte del cerebro, cuando realmente tenemos otra que también podemos desarrollar. Entonces a mí me gusta mucho la parte artística, pero me gusta mucho también la parte empresarial y yo lo que hago es que combino ambas cosas. Yo, por ejemplo, cuando doy una charla, pues hago una charla que sea muy divertida, pero donde yo aporto valor y le cuento conocimiento a la gente. Cuando hago los cursos, hago exactamente lo mismo. O sea, siempre utilizo la parte artística en el sentido de ser divertido y luego utilizo la parte más empresarial, más de procesos, más de te voy a enseñar. Me gusta mucho enseñar, me encanta. Y
Es que, claro, o sea, una base totalmente de informática, supongo cuando eras joven. Lo que te preguntaba, ¿cómo te llega ese primer momento de hacer algo más allá de la informática? Pues mira, yo tenía un profesor que se llamaba Don Gregorio, O sea, que me marcó muchísimo, yo hablo en mi libro, porque él nos hacía trucos de magia. Entonces aquello me fascinaba. O sea, tú estás en clase y de repente te hacía un truco, hacía que las monedas pasaran por la ventana, debajo de la mesa, no sé qué. O sea, yo me volvía loco. Fui a como tenía mucha curiosidad, creo que además la curiosidad es una de las cosas más importantes en la vida, me fui a la biblioteca, encontré un libro, empecé a leerlo y me parecía el libro prohibido donde estaban todos los trucos. Y entonces yo lo guardaba detrás de otros libros, porque yo no quería que ningún muggle viera ese libro. O sea, aquello era prohibido. ¿Cómo era posible que eso estuviera a la altura de todo el mundo? El único que podía leerlo era yo. Y entonces cuando vine a Madrid a estudiar, me metí en las páginas amarillas, que tú eres muy joven, pero era el Google, Las era el conozco, Google de la época. Y entonces me fui a la calle San Mateo, encontré la tienda de magia, empecé a aprender magia, me metí en la SEI. De repente, imagínate, a Sociedad Española de Ilusionismo. Llego el primer día y me encuentro a Tamariz. Yo que venía de grabar los programas de Tamariz. O sea, era todo como súper ¿En mágico. qué año sería esto? Año 89. En el 89, claro. Habría que Tamariz, Anthony Blake estaba también. Estaba Anthony Blake, que todavía no era conocido, Pepe Carroll. Hablamos de que nos reuníamos en el Café Villanueva, que estaba en la calle Villanueva. ¿Te suena la calle Villanueva? Me suena de algo, me Vale. suena de algo. Pues ahí nos reuníamos los lunes por la noche, íbamos al Hogar Canario, luego íbamos a cenar y en la calle Villanueva del Café hasta las 7, 8 de la mañana. Imagínate un chaval que está estudiando, que le encanta la magia y que de repente conoce a Tamariz, que es el mejor mago del mundo de cartas, pues aquello para mí fue un impacto brutal. Y entonces yo empecé a actuar muy joven y me empezó a ir muy bien. Y a medida que me iba bien la magia, me empezaba a ir peor la informática. Y llegó un momento que lo dejé. Y le dije a mis padres con gran dolor que yo quería ser mago y quería apostar por la magia. Mis padres funcionarios, colócate bien para toda la vida, y de repente el niño que iba a ser ingeniero, pues se convierte en mago. Y me empieza a ir muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Luego ya que paso a los monólogos, porque veo el Club de la Comedia y me fascina, y luego ya empiezo a montar empresas y empiezo a dar conferencias. Estudio en el IES un PDG, que es un programa de dirección general. O sea, digamos que yo he ido unido siempre al mundo del espectáculo en el sentido de hacer las cosas divertidas, atrayentes para la gente, pero paralelamente me he ido formando. Y entonces mi vida es eso, mi vida es estudiar y soltarlo. O sea, yo estudio cosas, veo que tienen valor para la gente y las escupo, pero de manera divertida. Pero es un gusto, se puede decir que siempre te ha ido bien, más o menos. Sí, pero me ha ido muy bien porque yo he ido cambiando todo el rato. O sea, yo no me he conformado. Cuando me iba bien una cosa, de repente abría una beta y probaba. Abría otra cosa y probaba. No siempre me va bien. Quiero decir que si tú ves mi background, pues puede que tú dices, este tío es de éxito. Sí, sí, pero me he dado tortas por todos los lados. Lo que pasa es que te merece la pena, porque al final esto es la ley de Pareto. El 20% te merece la pena con el 80% de fallos. Entonces yo siempre he ido aprendiendo, haciendo cosas nuevas, investigando. Cuando una cosa me iba bien, de repente decía, hay que abrir otro nuevo frente, hay que abrir otro nuevo frente. Y luego me aburro mucho en las cosas que ya funcionan. O sea, soy un catacaldos. Yo, cuando algo me va bien, de repente digo, hay que montar otra cosa. Y la magia. La magia a día de hoy, macho, es... Ya no hago magia. Hace mucho tiempo que no hago magia. Ya no es... Bueno, harás magia tú. Pero me refiero que la magia, a día de hoy la magia ya no tiene tanto tirón, ¿no? No, yo no lo creo, fíjate. Yo creo que tiene muchísimo tirón. Lo que pasa es que, por ejemplo, el Mago Pop ha triunfado mucho en teatros. Eso ha sido muy bueno para los magos en general. Tienes a Jorge Blas, tienes a Junque, tienes a Jandro. O sea, en España Jandro ha ganado 5 veces el Fulas, que es el programa más importante de magia a nivel mundial, donde ha engañado a Penny Teller. Engañado. Claro, es que el programa trata de eso, de que tú vas con un truco y ellos te dicen el método, adivinan cómo lo has hecho o no. Fulas, o sea, engáñanos, ¿vale? Entonces, Jandro es un tío que tiene tanto talento que les ha engañado 5 veces a uno de los mejores magos del mundo. Tienes a Jorge Blas, que es una estrella que le vendió un truco a David Copperfield, con eso te digo todo. Tienes a Junque, que hace grandes ilusiones. O sea, en España hay mucho, mucho talento y yo creo que la magia, todo lo contrario, ha dado un salto de calidad hacia teatros. Yo empecé actuando en pubs. Íbamos a los pubs y nos jugábamos ahí el pellejo, porque claro, tú salías ahí en medio y tenías que salir a actuar con gente que no había pagado por ir a verte. Pero tú que conoces bien, por ejemplo, el tema de la IA, ¿tú crees que al joven, que a lo mejor no se impresiona por nada de lo que ya ve en Internet, como entiende o se sobreentiende que está todo preparado? Quizás un truco Es que de la magia, magia tiene un montón de cualidades que yo he ido aplicando a mi vida y a mi día a día. Por ejemplo,
La magia tiene la parte de la ilusión, eso es muy potente, el contacto con el público. La gente está volviendo a tener experiencias, sobre todo a través del COVID, a raíz del COVID, la gente volvió a salir a espectáculos tipo festivales de música, o sea, necesitamos contacto humano. Y la IA es verdad que te quita toda esa parte por un lado, pero te da tiempo a tener más tiempo por otro. Con lo cual estamos recuperando, yo siempre digo que la IA te hace ganar tiempo para que luego tú lo aproveches con seres humanos. Claro. Y que lo aproveches para pensar y que lo aproveches para tener tiempo. Entonces ese tiempo yo creo que se está derivando mucho al ocio. Y la magia lo que te permite es llegar a un teatro, sentarte y de repente impresionarte. Yo no entiendo a la gente que dice voy a pillar el truco. Porque ya sabemos que hay truco. Es tan Claro, estúpido como decir voy a ver una película y quiero saber el final antes de que... Hombre, yo cuando voy a un espectáculo lo que quiero es relajarme y de repente dejarme llevar y que me engañen, porque eso es lo bonito que tiene la magia. Porque utilizar la IA para hacer magia A mí me parece que es un... sería una pérdida de tiempo. Nah, es una total, pérdida ¿no? de tiempo. O sea, No, seguro que más de uno. bueno, en el fondo Claro, el cine es un poco de magia. Cuando los hermanos Georges Méliès y los hermanos Sí. Méliès, cuando empezaron a hacer cine, a todo el mundo le parecía mágico que aparecieran y desaparecieran cosas. Entonces, utilizar la IA, la magia utiliza mucha tecnología, pero siempre a favor de engañar de una manera, digamos, ética a la gente. O sea, un mago lo que dice es te voy a engañar. Entonces tú vas allí sabiendo que hay un pacto. Oye, él te va a engañar, tú te dejas ilusionar y ya está. Y eso es lo bonito de la magia. O sea, insisto, no tiene ningún sentido que alguien diga, es que te lo he pillado. Pues me gusta la mierda, si está todo. O sea, yo cuando empecé no existía internet. Y luego apareció un mago que era el mago de la máscara que revelaba los trucos. Y si tú quieres saber cómo se hacen las cosas, te metes en internet y está todo explicado. Pero creo que no tiene ningún fundamento. Lo bonito es que tú llegues y flipes y que digas, ostras, y te vayas con esa sensación de me ha engañado. O sea, no es realmente más interesante antes que ahora. No, yo creo que el mago siempre ha ido evolucionando. A medida que se han ido contando los trucos y desvelando los trucos, pues esto lleva desde hace 1000 años. Había dos magos Sí. que se llamaban Pinetti de Krems y uno tenía mucho éxito y el otro iba a verle los espectáculos, le pillaba y publicó un libro Hostia. que se llamaba La magia desvelada. Estamos bueno. hablando del siglo XVII y XVIII. Entonces todos los magos aprendieron de ese libro de trucos revelados y siguieron haciéndolo. Y a medida que se han ido revelando trucos, pues los magos han ido evolucionando. O sea, un mago, lo bueno que tiene un mago para aplicar en tu vida día a día es que si yo te digo haz esto y tú me dices esto es imposible, automáticamente ya no lo haces. Pero el mago no, el mago siempre piensa en imposibles. El mago piensa, necesito hacer que tú flotes o cortarte por la mitad y luego recomponerte o que desaparezcas. Ya sé que eso es imposible. Ahora me voy a buscar la vida para llegar a ese imposible. Ahora llévatelo eso a tu día a día. Te dicen, tienes que hacer tal objetivo en tantos días. Y tú dices, eso es imposible. Un mago quiere eso. Un mago quiere un imposible. Ahora se busca la vida para llegar a eso. Entonces, ese ADN lo tienen los magos o los que hemos hecho magia. A mí no me importa que algo sea imposible. Lo que hago es buscarme la vida para llegar a eso. De hecho, yo busco objetivos imposibles en mi vida. Y eso es muy chulo. Me ha impresionado, es que me he quedado con la cosa en la cabeza y no podía dejar de pensar lo de comprar un truco. O sea, ¿los magos entre ellos se compran trucos? Sí, claro, porque los trucos son los que son. Quiere decir, al final tú desafías las leyes las leyes naturales. leyes, O aparece o desaparece, o lo cortas, o lo recompones. O sea, hay como una especie de temática. Pero hay trucos que se venden y tú lo que haces es haces la interpretación de ese truco, ¿vale? Es como si fuera una canción y tú la tocas de una manera o la tocas de otra. Entonces, Jorge se inventó un truco en el que alguien salía al escenario, miraba una pantalla de Facebook, Jorge Blas, entonces él se elegía al azar a una persona y entonces en una caja vacía aparecía esa persona que se había teletransportado. Y David Copperfield flipó tanto que compró los derechos de ese truco para hacerlo solamente él en Estados Unidos y en televisiones. Joder, tienes una pasta, creo, imagino. Claro, o sea, que te quiero decir que uno de los mejores magos de la historia te compre un truco significa que tienes un talento descomunal porque has inventado algo muy bestia. De la magia saltaste a la televisión. Bueno, sí, más o menos. Más o menos. Sí. ¿Cómo fue? Bueno, yo empecé a trabajar con José Mota porque le conocí a través de su socio en Cruz y Raya, de Juan. A partir de ahí empatizamos rápidamente y luego está un par de temporadas con él de guionista. Él le ha ayudado mucho con guiones. Siempre nos hemos entendido muy bien porque hemos fluido mucho con ideas y demás. Y he estado un montón de temporadas con él pues haciendo personajes y demás, que es una cosa que me divierte mucho. Porque con José se aprende mucho. Es un tío que tiene un talento descomunal. Ahí era cuando está Televisión Española, ¿no?
Sí. Sí, Bueno, de hecho, él pasó, no sé si fue una temporada o dos en Telecinco, pero luego volvió a Televisión Española. claro. Entonces, el hecho de estar en un programa, ver cómo se cuecen todos los guiones, cómo se hace pues, un equipo de guionistas, cómo se graba, la parte de la edición, que es súper importante en humor, porque en humor los segundos cuentan, los Y tanto, silencios cuentan. claro. O sea, estar con José editando es como una masterclass impagable, porque claro, tú estás allí, primero que tú llegas allí a grabar. Ujú, Lo has visto el guión. ujú. Una vez que está aprobado por él, llegas al plató, él lo mira y de repente dice, "Buf, no lo veo". Y dices tú, pero ¿cómo que no lo ves si está aprobado el guión? No lo ve porque en ese momento la energía, el plató, el decorado, lo que sea, o sea, es tremendamente intuitivo. Entonces había muchas veces que grabábamos lo que estaba y había veces que improvisábamos. Entonces aprendes a improvisar. Aprendes Bueno, es lo que a... más mola, desde luego. Sí, lo que pasa es que no es fácil. Tienes que tener No, no, no es nada fácil. No es nada fácil. todos los sentidos muy abiertos. Tienes que hacer un 360. El sketch famoso de los vecinos que hicimos Sí. fue porque un día estábamos grabando y se puso a llover. Entonces pasamos a plató. Y normalmente hay decorados de todo. Pero ese día no había decorados de nada. No había consulta de médico, no había una cárcel, no había un salón y solamente había 2 puertas. Y entonces decidimos improvisar. Mm. Vamos a improvisar. ¿Y qué hacemos? Venga, tú eres mi vecino y vas a aparcar en mi plaza de garaje. Esta era la premisa. Ya, pero Entonces, había que grabar, por yo narices. salgo y digo, vecino, 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 has aparcado en mi plaza de garaje. Y me mira José y me dice, ¿te has dado cuenta tú también? Carcajada, los cámaras muertos de risa. Yo sé que si un cámara se muere de risa va a funcionar porque el cámara está acostumbrado a ver de todo. Sí, sí. Y a partir de ahí empezamos a improvisar. Joder. O sea que muchas veces es estar abierto a tener esa energía y eso se aprende muy bien con José. Porque José improvisa mucho. Fue una etapa muy bonita, la de época dorada, esa Eh, de José Mota en Televisión Española. Sí, porque date cuenta que no estaba tan atomizado. O sea, tú salías en la tele o como cuando hacíamos el Club de la Comedia y al día siguiente te conocía todo el mundo. Ahora no, ahora tienes que estar constantemente saliendo, tienes que salir en YouTube, tienes que salir en un montón de canales, en Instagram, o sea, está todo muy atomizado. Entonces, digamos que ese conocimiento que tenía la gente antes, yo me acuerdo cuando el Club de la Comedia, salías en el Club de la Comedia o con José, y al día siguiente todo el mundo te miraba por la calle porque te había visto. Y estábamos hablando de que teníamos 6 cadenas ya. Si tú te retrotraes, y lo sabes por tu padre, tú antes salías en el 1, 2, 3 una sola vez y eras famoso 6 meses, un año entero. Porque solamente había 2 cadenas. Sí. Una que se veía, que era la 1, y el UHF, Y que la no lo veía otra ni era- Dios. Claro, Con lo cual, digamos apaga, que ¿no? estamos en un momento en el que si tú quieres ser conocido, tienes que estar todo el rato como un martillo pilón, saliendo en todos los canales a la vez. Y eso no te asegura absolutamente nada, porque puede que tú me conozcas, pero el de al lado no me conozca. Claro. O sea, digamos que toda esa parte de la fama o del conocimiento ha cambiado mucho. La marca personal ha cambiado mucho. Porque todo se ha atomizado mucho. Pero también es cierto que tú sales en un canal de YouTube y te están viendo en México y en Argentina y en Chile y en sitios donde antes no te veían. Y hay una cosa que también me ronda la cabeza, escribir humor. A ver, el humor normalmente, muchas veces, no normalmente, pero muchas veces, está ligado a la política, en gran parte. Claro, escribir humor para, tú que has escrito, escribir humor para la televisión pública, joder, vas con pinzas, ¿eh? Yo creo que José nunca ha tenido problema con eso. Él ha estado con todos los gobiernos. Y yo creo que la labor del humorista es dar caña al que está. Punto. Al que está significa al que está gobernando y al que está en la oposición. O sea, yo creo que la mirada crítica que tiene el humorista, que en el fondo se empapa de lo que dicen en la calle, eso hay que llevarlo al humor. Y ha sido así en todos los países del mundo. De hecho, a los políticos lo que más daño le hace son los humoristas. Porque cuentan la verdad, pero desde un punto de vista absolutamente distinto. O sea, los políticos temen más a los humoristas que a los periodistas. Siempre ha sido así. O sea, hay un montón de ejemplos en la historia donde un humorista ha hecho mucho más daño que un periodista, porque refleja la realidad que le llega a la gente. En España somos muy de hacer chistes, y sobre todo cuando hay situaciones muy complicadas, lo que hacemos es que sacamos ese humor, porque el humor en el fondo no deja de ser una crítica, no deja de ser... a ver cómo lo digo, cuando hay una catástrofe, el humor es una vía de escape. Cuando te pasa algo malo en la vida, el humor es una vía de escape. Es una manera de ver lo mismo, pero desde otro punto de vista. Yo creo que el humor es... Todo el mundo debería utilizar el humor en su vida. Yo lo utilizo mucho porque creo que es una válvula de escape. O sea, que esté un gobierno u otro, porque acabas de decir que José ha estado con todos los gobiernos, de una ideología, o sea, de Pero es derechas que o lleva, no sé si lleva 30 años en es un televisión. montón de años, claro. Yo creo que es desde el 89. Ha pasado Empezaron por esto, 89. pero ¿esto qué es?
Sí, pues casi todos los gobiernos de la democracia. Claro, efectivamente, ya ha tenido gobiernos del PP y del PSOE. Mm. ¿No desvirtúa mucho, por ejemplo, no lo sé, pregunto, ¿no ha habido un gobierno que haya desvirtuado más que otro ese afán humorístico? Es que yo estando con él, no, o sea, te quiero decir, eso es una cosa que debería decírtelo él, Sí, no, pero bueno, habiendo escrito, porque tú también estuviste escribiendo. no, yo creo que, fíjate, yo te diría, y esto es una cosa que debería decírtelo José, Ujú. pero José siempre tiene mucho cuidado con no hacer chistes o hacer humor de, eh, de defectos personales. Mm, O sea, él hace humor genéricamente. ujú. Y sin embargo hay muchos humoristas que hacen humor de defectos personales. Él nunca se va a reír de un político porque tenga un frenillo en la lengua, porque tenga determinadas características. No, él hace humor genérico. Pues complicado hacer humor genérico, ¿eh? Claro, es que es mucho más complicado. Muchísimo más Porque hacer complicado. humor de lo que pasa, Claro. o sea, hacer humor de la noticia del día es muy sencillo. Ujú. Pero hacer humor que no moleste al imitado y que sea un humor de situación es muy complicado. Lo tienes que pensar mucho más. Y yo creo que José siempre se ha autocensurado en el buen sentido de la palabra, porque ha dicho, no, no vamos a hacer esto porque le puede molestar a no sé quién o le puede molestar a no sé cuántos. No pensando en términos políticos, Ujú. pensando más en la persona. Ujú. Y yo creo que eso es muy loable por su parte, porque al final tú lo que estás haciendo es ponerte trabas a ti mismo en el sentido de que voy a currármelo un poquito más, porque no tengo por qué hacer una Claro. chanza o ¿sabes? O Ujú. meterme con alguien per se. Sí, Yo me meto con la situación, pero es pero no complicadísimo. con la persona, ¿sabes? Sí, porque yo noto, a ver, como persona joven, 23 años, nativo digital, sí, ¿no? Sí. Sí, nativo digital. Bueno, ni siquiera. Los de Ni 13 ya si- te dan sopas con ondas. Claro. Yo tengo un hijo que tiene va a hacer 25 Ujú. y está muy metido en rollos porque me ayuda mucho con temas de IA y temas demás, pero o estás atento No, no. o los chavales jóvenes te pasan por la derecha. Sí, sí, a mí se me olvidan un montón de... O sea, hay cosas que digo, pero estoy flipando, esto que esta nueva Claro. actualización de la IA, del cloud, ahora que lo Yo, juntas yo con... me paso todo Es el una día locura. estudiando para que te das una idea. Todo el día, no paro. Todos los días dedico 2, 3 horas al estudio. O sea que imagínate. Pero con el tema del humor, que hablabas del humor genérico, pues yo, macho, lo que cuando abro Instagram lo que noto es un humor muy sesgado hacia el lado o Pero hacia... lo notas porque el algoritmo está sesgado. Es decir, las redes sociales están hechas para dos cosas. Para que te fascine lo que estás viendo o para que te horripile lo que estás viendo. Es decir, siempre te van a enseñar contenido que te encanta Sí, o que o que desprecias. se ¿Por qué? nefasto. Porque eso es lo que hace que tú o estés muy contento o estés muy enfadado. Ujú. Y si estás muy contento y estás muy enfadado, estás en los extremos. Entonces estás más tiempo. Y si estás más tiempo, te muestran más publicidad. Punto y pelota. Así funcionan los algoritmos. ¿Y eso qué hace? Pues que la sociedad esté absolutamente sesgada. O sea, no existe término medio. Si tú ahora mismo dices, te preguntan, ¿qué opinas de tal? Pues es que no lo sé. Es que eres un equidistante. O sea, equidistante se ha convertido, en lugar de ser neutro, ni blanco ni negro, veo las cosas, digamos, de una manera moderada, no, ahora se ha convertido en un insulto. Es que eres un equidistante. Mire usted, a lo mejor es que no tengo información suficiente como para opinar, pero aquí todo el mundo opina, ¿sabes? Y todo el mundo opina, además, con una claridad meridiana y con una seguridad Sí, acojonante. porque ¿qué es la equidistancia? Pues la equidistancia es que yo a lo mejor tú me preguntas por algo y yo digo, pues no sé decirte. No sé decirte básicamente porque a lo mejor no tengo todos los datos y no puedo opinar y no tengo el marco de referencia. Entonces, ¿para qué voy a opinar de una cosa que no soy un experto o que no he dedicado el suficiente tiempo como para tener una referencia y decir algo coherente? Entonces, aquí no, aquí todo el mundo dice, no, pues yo soy de esto, yo soy de esto. Te pasa lo mismo con política. La política es o eres de unos o eres de otros. No, mire usted, yo es que a lo mejor he votado a un lado y a lo mejor me parece que lo que están haciendo en el otro lado, ciertas cosas tienen mucho sentido. Pero es que ya no puedes decir eso. Ya o eres de un lado o eres del otro. Te pasa igual con el fútbol. O sea, yo soy del Atlético de Madrid. Yo voy al partido y yo alucino con la gente porque hay veces que uno del Atleti le mete un patadón a otro, da igual el equipo que sea, y dicen, sí, no lo ha tocado. Y yo veo la pantalla y digo, no me lo puedo creer. O sea, no me puedo creer que me diga que no le ha tocado cuando le ha metido una patada que no es roja, es negra. O sea, entonces tu mente se obnubila. ¿Por qué? Porque tú eres de ese equipo y ya todo lo que haga ese equipo es bueno. Y con la política te pasa lo mismo. O sea, si tú has votado a un tío, al partido que sea, no entremos en valoraciones, y de repente esa persona lo hace mal, tío, tú tienes que ser lo suficientemente coherente como para decir, oye, este tío lo está haciendo mal. ¿Qué ocurre? Que es muy difícil reconocer que te has equivocado. Muy complicado.
Y entonces así tenemos entre los sesgos que hay de redes sociales, los sesgos que tenemos en política, lo sesgada que está la sociedad, pues estamos todos enfrentados. Pero ¿por qué tengo yo que estar enfrentado? Mira, ahora mismo he estado en la Costa Brava con mi mujer, en Cataluña. Y entonces, ¿qué nos venden los medios de comunicación? Los catalanes, estaban todos en catalán, no sé qué, no sé cuánto, y te venden confrontación. ¿Cuál es la realidad de la vida? Que me han tratado como Dios. Me han tratado genial. Me han hablado todo el rato en castellano o en español. Claro. Excepto una chica en una farmacia en Gerona que me habló todo el rato en catalán, que yo la entendía perfectamente, pero yo creo que no se dio ni cuenta, porque ella era de un pueblo y está todo el rato hablando en catalán. Te lo juro que no la vi maldad ninguna, ni la dije yo, simplemente creo que no se dio ni cuenta. Entonces, ¿me han tratado bien? Sí. Cuando vienen los catalanes a Madrid, ¿qué te dicen? Uy, yo pensaba que nos odiabais. Yo tengo un montón de amigos catalanes. Y yo digo, no, aquí no se odia a nadie. Pero es que yo jamás me he sentido mal en Cataluña. ¿Pero qué te venden? Te venden confrontación, te venden enfrentamiento. ¿Por qué? Pues porque eso les mola mucho a los políticos, que estemos enfrentados. Porque eso da muchos votos y te llevan a un lado o te llevan al otro. El algoritmo te lleva a un lado o te lleva al otro. Entonces, cuando tú dices lo de Instagram, que tú ves cosas, es que en realidad es el algoritmo. El que te lo marca. Claro, absolutamente. Es que saben todo de ti. Mira, hay un libro de Nir Eyal, que fue el que se inventó lo del scroll infinito, que te cuenta exactamente cómo nos engañan con los algoritmos. Entonces, cuando tú entras a una red social, tienes que tener claro esto, porque ellos afloran tus sentimientos para que tú estés más tiempo ahí metido. Hay una cosa muy heavy con lo del scroll infinito que lo vi en las apps de dating. Claro. Eso es heavy. Pero ¿sabes por qué es muy heavy? Porque estamos en una época en la que lo miramos todo a corto plazo. Y esto tiene que ver con la política también. Es decir, el político es cortoplacista, la sociedad es cortoplacista, los chavales son cortoplacistas. Cuando tú quieres conseguir algo en tu vida, tus metas normalmente suelen ser a medio o largo plazo, algo que merezca la pena. Como los del gobierno. Claro, pero todos los políticos son cortoplacistas. ¿Por qué? Porque tú tienes unas elecciones municipales, luego tienes unas locales, luego tienes unas europeas, luego tienes unas nacionales. Entonces ni siquiera piensas a 4 años. No puedes pensar a 4 años. Tú piensas en términos políticos, de rédito político. No existe nadie que piense a largo plazo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú al final es corto plazo, corto plazo, corto plazo. Vivimos en la época del Amazon Prime, donde tú pides algo y te llegan 24 horas. Tú tienes 23 años. Yo para ver un capítulo de una serie estaba esperando una semana entera. Tú ahora coges, te pegas una sentada, ves cualquier serie en un fin de semana. Entonces, ¿qué ocurre? Que te puede la ansia viva, como dice Mota. O sea, quiero más, quiero la ansia viva. No te llega el paquete y necesitas un psicólogo. No me ha llegado el paquete. Pues claro que no te llega el paquete, tío. Pero si yo pedía una cosa y me tardaba un pedido de magia 3 meses de Estados Unidos. Entonces, tú lo tienes todo a golpe de clic. Como lo tienes todo a golpe de clic, volviendo a lo que decías tú, pues tienes las tías o los tíos a golpe de clic. Entonces tú dices, sile, nole. ¿Cómo vas a enfrentarte a una relación a medio o largo plazo cuando tú tienes todas las tías o todos los tíos que quieras a clic? Entonces eso al final es malo. Hay un documental que yo vi en Netflix donde salía la gente y al principio era, qué guay es esto, tú fíjate. Cojo la aplicación y estoy con 3 tías el mismo día. Y salían las tías y decían lo mismo, estoy con 3 tíos el mismo día. Y al día siguiente otra vez. Al final terminaban todos llorando porque no encontraban una relación a medio o largo plazo, que era realmente lo que querían. ¿Qué ocurre? Que se habían acostumbrado a la dopamina. Entonces estamos en la sociedad de la dopamina. Tú quieres algo, dopamina. ¿Quieres algo? Dopamina. Que la dopamina es la hormona de la expectativa. ¿Qué ocurre? Que tú ya piensas, esto va a pasar así, y entonces tienes el porno, tienes las redes sociales, claro, tienes el Tinder, tienes el no sé qué, eres incapaz de pensar a medio o largo plazo. Los chavales dicen que están atontados porque están con el móvil. Yo te diría que la epidemia se ha extendido a los adultos, lo veo cada vez más. O sea, tú ves a la gente el tema de la atención con el móvil y yo alucino. O sea, porque no existe escucha. Con lo cual, si no existe escucha, somos cortoplacistas, estamos atontados con el móvil, pues ya mételo todo en el cóctel. Claro, el otro día estaba leyendo que hay campamentos que se llaman modo avión. Y tienen a los chavales como una semana, 10 días. Chavales jóvenes. Sí, sin teléfono. Prueba a hacerlo con adultos, que vas a flipar. Porque los adultos se quejan mucho de los chavales. Es que están todo el día atontados y tal. Dices, vamos a ver, primero, le has puesto un móvil tú, que eres el padre. Y segundo, cuando no quieres estar con tu hijo hablando, tú le das el móvil para que el chaval no moleste. Aberroncho total. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que el chaval, o sea, tú ves a chavales que están en el carro, en el carrito, y están así con el móvil. Eso es flipante.
porque los Eso padres es. están hablando, están en otro rollo, y entonces el chaval está ahí. Y eso lo que impide es que tu cortes prefrontal y tu desarrollo cerebral no sea el adecuado. Entonces, ese chaval es un yonki de la dopamina. Mm. ¿Cómo quieres tú luego que ese chaval tenga un comportamiento normal en el colegio, que no tenga TDAH, que no tenga un montón de comportamientos? Vamos, yo no soy psiquiatra, pero tengo un montón de amigos psiquiatras y psicólogos, y es que hay un montón de papers que lo están diciendo ya. Claro, lo flipas. Si su hijo no tiene un desarrollo cerebral normal porque usted le da el móvil, Claro, luego no pretenda que tenga una adolescencia claro, normal claro, o una claro, juventud claro. normal. No, Entonces, total. la situación es muy jodida. Ujú. Ahora ya me he puesto muy serio con todo No, esto. joder, entre en medio. Y todo esto por lo del Tinder. ¿Te das cuenta? ¿Has visto? Si es que, hablando de Por personas... ejemplo, ¿tú utilizas Tinder? Yo no, yo no. Vamos a ver, el Tinder se puede utilizar para dos cosas. Yo tengo un montón de Yo amigos. tengo una novia. Bueno, pues yo tengo un montón de Pero ni aún amigos. así. O sea, yo acepto que el Tinder o las redes Sí. sociales vengan a sustituir lo que hacíamos antes, que era llegar a una discoteca, a un pub o lo que sea, y hablar. Vale, perfecto. Digamos que tienes más acceso. Ahora, si tú utilizas ese Tinder para hacer sile, nole, y cada día estás con una, pues lo tienes muy complicado. Bueno, pero porque te vas a acostumbrar a eso. Otra cosa, yo tengo amigos que se han conocido por Tinder y se han casado, tienen hijos. Digamos que yo lo acepto como una nueva manera de conocerse a través de redes Sí, pero que sociales. 90-80% de veces es error, 20% es un win. Claro, es que te acostumbras a... Pero bueno, la vida también es eso, ¿no? Quiero decir, es una manera nueva de conocer gente. Sí, entonces, bueno, El problema, quedamos en nada. el problema es que si tú no eres capaz a las primeras de cambio de aceptar que tú tampoco eres perfecto y ves una pequeña imperfección en la otra pareja, pero sabes que tiras y tienes otras 5.000 en lista de espera, Te da exactamente igual. pues entonces te da exactamente igual. Pero tú cuando convives con la gente... Yo llevo 30 años con mi mujer. Y tú dirás, ¿soy perfecto? En absoluto. ¿Ella es perfecta? En absoluto. Pero ¿qué ocurre? Que al final es un ten con ten, aprendes a conocerte y aprendes a aguantar un poco lo del otro. Hablando de personas perfectamente imperfectas, medio cortoplacistas, Óscar Puente, ¿cómo es tener que explicarle a un ministro Te voy a contar lo que me pasó. lo que es la meritocracia? Resulta que estoy un día en mi casa y veo un WhatsApp de un amigo y me dice, oye, ¿qué te ha pasado con Óscar Puente? Y digo yo, ¿qué me ha pasado de qué? Y entonces de repente abro redes sociales y veo que tengo un montón de insultos de gente. Y digo, ¿y esto? Y veo el famoso tuit de Óscar Puente. Entonces, Óscar Puente, todo esto viene por lo siguiente. Yo hago... me hace un podcast como este, ¿vale? Y entonces, en ese podcast yo hablo de una chica que se llama Marina, que es una chica boliviana, Sí. que durante muchos meses, incluso 2 años, estuvo literalmente sin tomarse un café, ahorrando la entrada para un piso, y hoy tiene 14 o 15 pisos. Pisos pequeños que ella alquila, ¿vale? ¿Por qué cuento yo esta historia? Porque me parece una historia de emprendimiento, me parece una historia de resiliencia, me parece una historia de ahorro, me parece una historia brutal. Una historia de las de, oiga, vean lo que ha hecho esta chica porque se puede hacer. ¿Vale? Sí, me parece que es muy meritorio. Y entonces, alguien en el español, con muy mala baba, hizo el típico clickbait. Es decir, Mago More, empresario. Una chica estuvo 2 años sin tomarse un café y ahora tiene 15 pisos. Hace falta ser subnormal, no me acuerdo el nombre del tío, pero hace falta tener muy mala baba para... Porque una cosa es el clickbait y otra cosa es ser un gilipollas de periodista. Entonces me parece que dice muy poco a favor de los periodistas. O sea, de hecho yo cada vez que veo un clickbait así, no pincho. ¿Sabes? Y para que la gente lo sepa, los que nos estén viendo, ¿qué es el clickbait? Tú pones ¿Tienes ahí tus cámaras? O sea, que tú tienes un titular engañoso donde le llevas a la gente a pinchar para que contabilice que tu noticia es leída. Pues me parece un engaño absoluto, porque si tú le estás llevando con un titular engañoso, eso no es. Yo no dije que la tía estuviera 2 años y ahora tiene 15 pisos. Hace falta ser muy imbécil. Yo lo que digo es que esta tía, 2 años sin tomarse un café, ahorrando y sin ocio, consigue la entrada para un pequeño piso, empieza a emprender y a partir de ahí tiene 15 pisos. Entonces tú te saltas toda la parte. Sí, que es y un poco entonces de repente común. pone el amigo Puente, pone Mago More, nada por aquí, nada por allá, 2 años sin tomarse un café y ahora tiene 15 pisos. Tachán, la magia, no sé qué, no sé cuántos. Entonces de repente digo, o sea, vale, me ha engañado el periodista del Español, perfecto, ha hecho un titular así, pero que un ministro de España se dedique a insultar a un ciudadano, que yo no me he metido nunca con él, que yo no le conozco, que yo no he estado en ningún evento con él, que me importa una mierda lo que haga, y de repente yo me siento atacado, veo que toda la gente que le sigue me empieza a insultar en redes y digo yo, hostia, yo no me merezco esto. O sea,
¿Por qué me merezco yo que todo el mundo me esté insultando? ¿Por qué un tío que tendría que estar haciendo su trabajo, que no lo está haciendo, se dedica a insultar a un ciudadano? Esto es injusto. Entonces a mí me salió la rabia y yo le quise llamar de todo, pero me contuve durante un día entero. Y estuve pensando muy mucho si le contestaba o no. Y al final decidí contestarle. Hombre, claro. Entonces le contesté, por supuesto. Y vamos, te diré que a tenor de los comentarios, la gente estaba de acuerdo conmigo. Lamentablemente luego fue el accidente de Adamuz. Entonces yo lo que le dije es, señor ministro, dedíquese a lo que se tiene que dedicar, que es a arreglar las carreteras y a los trenes. Y lamentablemente el tiempo me dio la razón. Pero es que creo que o sea, no puede ser. O sea, no podemos consentir que un ministro esté insultando a ciudadanos. Que ya se meta en el fango y quieren insultar entre políticos y se insulten entre ellos, a mí es que me da igual, pero tú no puedes insultar a ciudadanos. O sea, Pero no hay nadie que le coja a este señor, con todo el respeto del mundo, hacia no, de momento no. el señor Puente y le diga, oye, el Twitter, mejor no utilizarlo tanto. Yo no sé si es que lo utiliza él o tiene un equipo que lo utiliza, pero volvemos a lo mismo, volvemos a lo de antes. Diga lo que diga, ¿eh? Si tú estás insultando, o sea, pues no se habla de lo que se tiene que hablar y ya está. Pues es que esto está inventado, el anime. O sea, hay una serie que se llama Sucesor Designado, que es buenísima, y entonces habla de cómo funciona la política. Tú tienes un montón de marrones, vas sacando noticias que tienes ahí guardadas, noticias además que son lo que yo llamo noticias gol, que es, vale, ahora me voy a meter con este, ahora me voy a meter con este, ahora vamos a decir que sacamos una ley que prohibimos subirse a la acera, da igual. Todos son leyes me lo esperaría. que a la gente le cabrean mucho y entonces se deja de hablar de lo que se deja de hablar y ya está. Que es de lo que tú haces por otro lado, que es lo que no quieres que hablen. Y como además seguimos siendo cortoplacistas cada vez más, una noticia tapa la otra. Y ellos lo saben, los políticos lo saben. Sí, pero no pueden, Entonces de no pueden repente comer sale una de noticia. noticias tampoco. ¿Eh? Que no pueden comer de noticias, digo. No pueden vivir de noticias. Bueno, pero es que la generan ellos. Entonces al final, como todo es cortoplacista, la gente no tiene memoria, ahora ha salido el documental de Miguel Ángel Blanco y los chavales no lo estudian en el colegio. No. Que es una cosa que nosotros vivimos hace 29 años, creo que es, o no sé cuántos años, y que fue absolutamente indignante. Entonces, claro, si tú no sabes lo que ha pasado con ETA, pues no entiendes nada de lo que está pasando. No tienes ese contexto histórico. Esencial. ¿Y eso quién lo hace? Lo hacen los políticos que anulan eso de los libros de texto. Queridos políticos, habría que darles un mensajito. Mira, hay una frase de Bernard Shaw, que fue premio Nobel de Literatura, que decía que los políticos son como los pañales, que hay que cambiarlos con frecuencia y por la misma razón. Yo creo que no puede ser más elocuente. Y no pasa. O sea, no está pasando. No está pasando, efectivamente. Pasará pronto, supongo. Bueno. Parece ser. ¿Cómo es vivir con la enfermedad? ¿Te refieres a mi enfermedad o a lo que tiene mi hijo? Con la tuya. Yo tengo artritis psoriásica, pero no tengo ningún tipo de síntoma porque me lo diagnosticaron a los 39 años. Yo no podía literalmente andar porque era como la sensación de pisar chinchetas. Es un dolor horrible, tenía toda la espalda contracturada, no podía levantar un brazo. Estuve casi 2 años afeitándome con la izquierda porque no podía hacer este gesto. Y me medicaron muy fuertemente y aquello fue... Imagínate, yo era mago en aquella época, utilizaba mucho las manos, me quitaba una camisa de fuerza, no podía coger una baraja porque literalmente hacer este gesto me dolía. Y entonces lo que hice fue empezar a preocuparme y hacerme responsable de mi enfermedad. ¿Por qué? Porque yo todos los médicos que iba a visitar, y visité un montón, no daban con la historia, y todo el mundo me medicaba. Tampoco voy a culpar a los médicos, porque tienen el tiempo que tienen, están en un sistema que está sobresaturado y ellos tienen un protocolo. Pero yo decidí buscar las causas de por qué me pasaba esto. Entonces estuve investigando durante muchísimo tiempo, conocí a un montón de médicos muy abiertos que estaban a la última y digamos que ahora no tengo ningún tipo de medicación, ¿vale? Yo tenía SIBO, tenía intestino permeable, tenía metales pesados, o sea, digamos que mi intestino estaba hecho una mierda y la artritis es una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿vale? Entonces, cuando yo empiezo a investigar todo esto, cambio mi dieta, empiezo a hacer deporte, empiezo a cuidar mucho el estilo de vida y los hábitos, yo tengo ahora 55, estoy infinitamente mejor que con 39, no tengo ningún tipo de síntoma, es decir, a mí no me duele nada. Entonces yo sé que sigo teniendo artritis, pero la tengo tan latente que no me afecta absolutamente para nada. Tengo un pelín de psoriasis, tengo que cuidar mucho el estrés, pero yo me he cuidado mucho. Entonces yo vivo con la enfermedad
no porque no tengo enfermedad, pero vivo con mi salud en el sentido de que cuido mucho mi estilo de vida. Entonces, a raíz de ahí, de investigar, yo ahora, por ejemplo, hace 1 año y pico, empecé un curso con la doctora Sari Arponen, que para mí es la tía que más sabe de microbiota de España, seguro. Y a nivel internacional es una crack. De hecho, ella tiene un libro que se llama Es la microbiota idiota. Entonces yo sigo mucho lo que ella hace. A mí me han ayudado muchos médicos a lo largo de todo este proceso. Irina Matveikova me ha ayudado muchísimo, la doctora Rosa Moltó. O sea, he ido a bastantes médicos, he investigado bastante. Cuando digo investigado, lo digo por si hay algún médico que ve esto, yo me meto en papers científicos. O sea que esto no es... No es una invención. No, no es una invención. Y todo está rigurosamente revisado, actualizado. Yo me meto en fuentes muy, muy fiables y pregunto a gente que sabe mucho del tema, ¿vale? Entonces, al final, pues yo he conseguido tener domada mi enfermedad. Ahora, te lo tienes que currar mucho. Hombre, exacto. Dentro de este proceso hay mucha gente que lo único que hace es tomarse la pastilla o quiere la pastilla que le cure todo. Claro. Y la vida no funciona así. La vida funciona cambiando tu estilo de vida. Yo, por ejemplo, antes de venir hoy aquí, estaba entrenando. Tú me dirás, ¿te apetecía entrenar? Pues lo mismo que me atraviesen con una barra de hierro fundido por la espalda. No me apetece una mierda, pero me pongo y lo hago, ¿sabes? Entonces, como dice Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario, si no tienes ganas de entrenar, entrena sin ganas. Yo como bastante limpio, ¿vale? De vez en cuando me puedo permitir alguna historia. Y entonces todo eso lo llevo a rajatabla y eso hace que yo esté muy bien. Si yo no hubiera hecho eso, pues estaría con mi pastilla, enmascarando los síntomas Y ya está. y ya está. O sea, las dos vías son válidas. Yo, la gente que me llama mucha gente, oye, yo tengo artritis, tienes que hacer esto. Ah, no, es que tal. Digo, bueno, pues tómate la pastilla. O sea, que yo no reniego de la medicina alopática. Como nuestros políticos. Claro, y que hay muchos tratamientos que están muy bien y cada vez mejora mucho. Pero yo decidí ir a la base y a lo que estaba causando esa artritis en mi caso. Y por eso yo digo que no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Así es. Así es. Tengo que hacerte 3 preguntas para cerrar. ¿Ya estamos terminando? Estamos terminando ya. Pero es que esto es muy rápido, tío. Es que el tiempo pasa volando. Esto, como lo pasamos también, es rapidísimo esto. Son 3 preguntas que hago a todos los invitados. Así que son de forma metafórica. Vale. Metafórica. No tienes que matar a nadie. Si tuvieses que enviar a alguien al cielo, ¿a quién sería? ¿Al cielo? ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que haya sido una muy buena persona. De que haya sido una muy buena persona. Ostras, esta pregunta tiene mucha tela, ¿eh? Es que, claro, estaba pensando en... Pues mira, voy a enviar al cielo a Cipri Quintas, que es un amigo mío, que a lo mejor mucha gente que está viendo esto no sabe quién es, pero es el tío más bueno que yo conozco y que está constantemente ayudando a los demás y se desvive por ayudar a los demás. Gran hombre, Cipri. ¿Tú lo conoces, a Cipri? Claro, ¿cómo no voy a conocer a Cipri? Pues a Cipri hay que enviarle al cielo. Vamos, desde que soy así, conozco a Cipri. Sí. Cipri creo que es un tío que se desvive por los demás, pero además lo hace de verdad y de corazón. O sea, que a Cipri hay que llevarle al cielo. ¿Y si tuvieses que enviar a alguien al infierno? Por el contrario. A muchos políticos los enviaría al infierno, porque creo que cuando tú eres político tienes una responsabilidad y tienes que pensar en el bien de los demás. No puedes pensar... ¿No tienes a ninguno en concreto? Sí, tengo a muchos, claro. No. ¿Quieres que te diga nombres? Bueno, si quieres tú decirlo, sí. Claro, me van a odiar por esto, pero yo enviaría a Pedro Sánchez al infierno. ¿Pero por qué le enviaría? Porque nos está mintiendo desde que sistemáticamente... Yo entiendo que gobernar es muy complicado. Por supuesto que es muy complicado. Pero todo el rato dice mentiras, todo el rato dice que va a hacer una cosa y hace la contraria, y creo que todo lo que hace va en su favor y no en el favor de la gente, incluidos los que le votan. Entonces... hombre, enviarle al infierno te quiero decir para que esté allí con las jaldeas de Pedro Botero toda su vida y tal, pero creo que desde luego no lo está haciendo bien. ¿Y si pero ha habido políticos de todos los partidos, ¿eh? O sea, que te quiero decir que ojo. No se salva nadie. Yo creo que al final es una cuestión de, oiga, usted ha prometido esto, olvidémonos de Pedro Sánchez, vayamos a cualquier otro político, ¿vale? Cameron, en el Reino Unido, que fue el que hizo esto del Brexit. Sí. Todos los que dijeron, no, si votáis Brexit vais a tener todo esto, y luego sale el Brexit y resulta que todas esas promesas no van a ninguna parte. Oiga, que usted ha prometido esto y no se ha cumplido. Tendrá usted que ir al infierno también, ¿no? ¿Sabes? Son sus trucos. Ya, pero también engañan. Pero al final, fíjate, ya no entramos en... Olvídate de lo de Pedro Sánchez. Sí. Yo creo que debería haber algo que dijera, oiga, usted ha prometido esto en campaña, ¿vale? Entiendo que gobernar es muy difícil.
puede que haya 2 o 3 cosas que por lo que sea no se han podido llevar a cabo. Pero demuéstreme que lo ha intentado. Y sobre todo, de las 100 cosas que dijo que no iba a hacer, es que no ha hecho ninguna. Ha hecho además todo lo contrario. Tiene usted que ir al infierno. Pero no por nada, sino que hay una ley aquí que dice que si usted promete esto, luego tiene que cumplirlo. Y le damos comodines. Pero no puede ser que ha prometido A y ha hecho B. Y además lo ha hecho con 100 cosas. O sea, Pues, yo me siento engañado. sí, y ya al purgatorio para juzgarle, que no sabrías dónde colocarlo, si arriba o abajo. Es que esto es complicado. Ahí ya más dudas. Sí, claro. Bueno, al purgatorio pues también podemos llevar a muchos políticos. ¿Sabes? Porque... Pero claro, ¿quién soy yo para juzgar a nadie? Bien contestado. Es que al purgatorio podríamos estar todos en el purgatorio. Sí. ¿Sabes? O sea, que ¿quién soy yo para juzgar a nadie cuando luego en el fondo todos somos un poco ilegales con algunos comportamientos? Interesante reflexión. Claro, No lo había pensado. pero es que es así. Sí, así es. O sea, te quiero decir que es muy difícil estar ahí y hacer las cosas. Por eso, yo cuando critico a políticos, puede que hagan cosas mal. Vale, perfecto. Pero yo le daría comodines. En el momento que tú te has saltado los comodines, ahí ya no me vengas con milongas. Que estuviesen establecidos. Claro, oiga, Sería curioso. usted ha hecho estas cosas, vamos a Una revisar lista. todo el Pum, programa. venga, pa, Oye, me hace pa, mucha gracia pa. cuando la gente dice, vamos a crear no sé cuántas mil viviendas. Yo siempre digo, si yo fuera político y estuviera en el debate, yo diría el doble. Porque luego da igual. Tú más. Claro, tú, mira, vamos a hacer un Tú debate. más. Tú dime, ¿cuántas viviendas vas a crear tú? 40.000. Pues yo 400.000. Bueno, Rebátemelo. 800.000. Claro, Ya está. y yo Tú más, 1.600.000. claro. Pero es que es así. Hasta el infinito. Entonces, como hacer promesas es gratis y no cumplirlas también es gratis, Sí, que estaría bien hacer una tablilla. Una claro, Rosetta Stone. pero Esto, luego ¿no? todos criticamos a los políticos y qué malos son, y mira qué injustos, y Sí. mira qué trapis son, pero ¿qué pasaría si tú estuvieras en la misma situación? Porque tú te has bajado películas de internet. Hoy me dice un amigo, no, si quieres te paso la película por Telegram. Y yo pienso, claro, ¿por qué me la pasas por Telegram? Porque tú no haces películas. El que hace películas o el que ha estado en cine sabe que hay 100 tíos allí que Sí. tienen nóminas. Mira lo de Torrente de la película que salía Santiago al principio. Pero es que es así. O sea, Es cuando brutal. tú grabas el cine, Es brutal. claro, ¿qué hace la gente? No, yo me la descargo y tal. Ya, pero eso es ilegal. ¿Dónde trabajas? ¿En una panadería? Pues es que a lo mejor si dejas sin trabajo al tipo del cine, deja de comprarte el pan a ti. Es que todo es un círculo. A lo mejor en el purgatorio debemos estar un poco todos. En el purgatorio deberíamos de pasar todos y pensar. Sí, no estaría mal. Claro. No estaría mal. José Luis, muchísimas Oye, gracias por venir. nada, Ha un sido un placer. placer y nos vemos pronto.